Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a despertar su curiosidad y, quién sabe, tal vez hasta les dé alguna que otra sorpresa. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de una escapada romántica secreta, la de Andy y Kerem. Sí, esas dos personalidades que tanto nos gustan, y vamos a desentrañar los detalles de un viaje que al parecer se mantuvo bajo llave, pero que ha salido a la luz para dejarnos boquiabiertos. Prepárense para un viaje lleno de romance, misterio y sobre todo muchas emociones. Y antes de empezar con toda la carnita del vídeo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras aventuras, chismes jugosos o análisis a fondo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de una escapada romántica de Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre genera revuelo. Son una de las parejas más comentadas y queridas del panorama turco, y cada pequeño detalle de su vida personal es escrutado por miles de fans alrededor del mundo. Pero esta vez parece que se lo tomaron en serio eso de mantenerlo en secreto. Hablamos de una escapada que, hasta donde sabemos, se planeó con sigilo, con la intención de disfrutar de tiempo a solas, lejos de las cámaras y de los flashes que, sin duda, los persiguen a cada paso. Imaginemos la escena: dos personas que se han robado el corazón de millones, buscando un respiro, un oasis de paz para fortalecer su vínculo, para reencontrarse en la intimidad. Es natural, ¿verdad? Todos necesitamos esos momentos, y más aún cuando la vida profesional es tan intensa y pública como la de ellos. Pero, ¿cómo supimos de esta escapada secreta? Aquí es donde entra la magia de las redes sociales y de los fans más detectivescos. Resulta que a pesar de los esfuerzos por mantenerlo en privado, siempre hay migas de pan digitales que, si se juntan con un poco de ingenio, revelan la historia completa. Varios indicios, pequeños comentarios, alguna foto borrosa de fondo, una ubicación sospechosa en alguna publicación de amigos cercanos, fueron suficientes para que la comunidad de seguidores se pusiera manos a la obra. Y lo que descubrieron, lo que descubrieron. No fue un simple fin de semana en un hotel cercano, no señor. Esto fue algo más planeado, más elaborado, y con un destino que ha dejado a muchos con la boca abierta. Se dice, y las pruebas parecen apuntar fuertemente en esa dirección, que Hande y Kerem eligieron un destino exótico, un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor y donde la privacidad está garantizada. Estamos hablando de islas paradisíacas, de playas de arena blanca bañadas por aguas cristalinas, de puestas de sol que pintan el cielo con colores que solo la imaginación puede crear. Un escenario digno de una película romántica, y justo lo que ellos, como protagonistas de su propia historia de amor, habrían buscado. No se trató de un viaje de última hora, sino de una planificación cuidadosa para escapar del bullicio de Estambul y de las exigencias de sus carreras. Pero, ¿dónde exactamente? Aquí es donde el misterio se intensifica. Las pistas iniciales apuntaban a diferentes lugares, desde las Maldivas hasta alguna isla griega escondida. Sin embargo, con el tiempo y la recopilación de más datos, la teoría más fuerte que ha ganado terreno es la de un destino en el sudeste asiático. Hablamos de lugares como Tailandia o Indonesia, donde se pueden encontrar resorts de lujo ultra privados, con villas sobre el agua o bungalows escondidos entre la vegetación tropical. Imaginen la escena: despertarse con el sonido de las olas, dar un paseo por playas desiertas, disfrutar de cenas a la luz de las velas bajo un cielo estrellado. Un sueño hecho realidad. Y lo más interesante es cómo lograron mantenerlo en secreto por tanto tiempo. Normalmente cuando una pareja de su calibre viaja, siempre hay algún indicio, alguna foto filtrada, un comentario de alguien que los vio. Pero esta vez, su discreción fue casi perfecta. Se rumorea que viajaron en vuelos privados o en horarios poco convencionales para evitar ser detectados en los aeropuertos. Además, optaron por alojamientos que ofrecen la máxima privacidad, donde la interacción con el personal es mínima y donde las áreas comunes son inexistentes o de acceso muy restringido. Esto demuestra un nivel de planificación y un deseo genuino de tener su propio espacio, lejos de la atención pública. ¿Y qué hicieron durante esta escapada secreta? Bueno, aunque no hay fotos oficiales de su viaje, las historias que han empezado a surgir pintan un cuadro muy romántico. Se habla de paseos en yate por aguas turquesas, de buceo en arrecifes de coral llenos de vida marina,
de masajes en pareja en spas de ensueño. Y por supuesto de mucho tiempo dedicado a simplemente disfrutar de la compañía del otro. En un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de nuestra comunicación y donde las relaciones a menudo se viven a través de pantallas, tener la oportunidad de desconectar por completo y reconectar en un entorno tan idílico debe haber sido revitalizante para Hande y Kerem. Los fans, como siempre, han estado analizando cada detalle. Algunas de las teorías más curiosas involucran la posible celebración de un aniversario o, quién sabe, tal vez hasta una propuesta de matrimonio secreta. Aunque esto último es pura especulación, no podemos negar que el escenario invitaba a momentos inolvidables y a decisiones importantes. Lo cierto es que sin importar el propósito exacto, la idea de que hayan elegido este tipo de escapada para fortalecer su relación es conmovedora. Demuestra que a pesar de la fama y la presión, su amor sigue siendo una prioridad y que valoran esos momentos de intimidad por encima de todo. Además de los detalles del destino y las actividades, otro aspecto que ha llamado la atención es la posible presencia de amigos cercanos. Se especula que aunque el objetivo principal era una escapada romántica, es posible que hayan invitado a un par de amigos de máxima confianza para compartir algunos momentos y quizás, para tener cómplices en la organización y en el mantenimiento del secreto. Esto es algo común, ya que tener un pequeño círculo de amigos cercanos en quienes confiar puede hacer que estas escapadas sean aún más especiales y seguras. La noticia de esta escapada secreta ha sido recibida por la mayoría de los fans con alegría y buenos deseos. Después de todo, ver a dos personas que se quieren felices y disfrutando de la vida es algo que nos inspira. Sin embargo, como suele ocurrir, siempre hay voces que critican la ostentación o cuestionan la autenticidad de las relaciones mediáticas. Pero en este caso creo que la audacia y el ingenio para mantener un secreto de esta magnitud hablan mucho de su deseo de preservar su espacio personal. Es un acto de valentía en un mundo donde cada movimiento es observado y comentado. Para entender mejor por qué esta escapada ha generado tanto revuelo, es importante recordar la trayectoria de Hande y Kerem. Ambos son figuras públicas muy queridas, con carreras exitosas y una base de fans masiva. Su relación, desde que se hizo pública, ha sido objeto de fascinación. Han superado rumores, han mostrado su apoyo mutuo en momentos difíciles y, en general, han proyectado una imagen de pareja sólida y enamorada. Por eso cualquier indicio de que están invirtiendo tiempo y energía en su relación, especialmente en un entorno tan romántico y privado, es interpretado como una señal positiva de que su amor está creciendo y fortaleciéndose. Los medios de comunicación, por su parte, han hecho lo imposible por conseguir más detalles, pero la pareja, y sus círculos cercanos, parecen haber estado bien preparados para evitar filtraciones. Esto sin duda aumenta el aura de misterio y exclusividad de su viaje. Ya no se trata solo de una escapada romántica, sino de una estrategia de relaciones públicas, aunque sea de manera inconsciente, para demostrar que su vida privada es suya y que ellos deciden cómo y cuándo compartirla. Y sinceramente les aplaudimos por eso. Ahora pensemos en el impacto que esto puede tener en su relación. Escapar del estrés diario, del trabajo, de las responsabilidades, y dedicarse a uno mismo y a la pareja en un entorno de ensueño, es sin duda una inversión invaluable. Estas experiencias compartidas, estos momentos de conexión profunda, son los que construyen los cimientos de una relación duradera. Así que, más allá del chisme, esta escapada secreta de Hande y Kerem es un recordatorio de la importancia de nutrir el amor y de encontrar esos espacios de intimidad en medio del caos de la vida moderna. Y si algo nos ha enseñado esta historia es que incluso en la era digital, el misterio y la discreción aún tienen su encanto. La capacidad de sorprender, de mantener algo para uno mismo y de compartirlo solo cuando se considera oportuno, es un arte que no todos poseen. Y Hande y Kerem, al parecer, lo han dominado a la perfección con esta escapada romántica secreta. Entonces, para resumir, hemos explorado la intrigante escapada romántica secreta de Hande y Kerem. Hemos analizado las pistas que llevaron a descubrir su viaje, especulado sobre el posible destino paradisíaco en el sudeste asiático y reflexionado sobre la importancia de la privacidad y la conexión en una relación pública. Hemos visto cómo su discreción casi perfecta ha añadido un aura de misterio a su aventura, y cómo esto ha sido recibido con entusiasmo por la mayoría de sus fans. En definitiva, esta escapada secreta no solo ha sido un gesto romántico, sino también una muestra de su compromiso por mantener su relación fuerte y privada. Ha sido fascinante desentrañar todos estos detalles, ¿verdad?
Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar nuestras teorías y reflexiones sobre esta pareja que tanto nos gusta. Su compañía siempre es un placer. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escapada secreta de Andy y Kerem. ¿Creen que eligieron el destino perfecto? ¿Qué actividades imaginan que hicieron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle ese dedito arriba que tanto nos ayuda a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Andy y Kerem, así más gente se enterará de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y se parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido fascinante. Hasta la próxima.